Hay momentos en la vida que no se anuncian. No hay música dramática, no hay señal del cielo, no hay nadie que te diga que ese martes ordinario va a partirte la existencia en dos. El mío llegó con el sonido de un cajón de escritorio, abriéndose en una sucursal del Banco de Bogotá, en una mañana de octubre que olía a lluvia sobre asfalto mojado y a ese café aguado que sirven en los vasos de plástico blanco que nunca enfría del todo. Yo llevaba en mi bolso un folder con documentos del divorcio, los ojos secos de no haber llorado en semanas y 22,000 pesos colombianos para el taxi de regreso. No llevaba nada más. Eso era todo lo que me quedaba después de 13 años. El funcionario que me atendió se llamaba Rodrigo. Era joven, no tendría más de 25 años, con esa manera de acomodar los anteojos sobre la nariz que tienen los muchachos que quieren parecer más serios de lo que son. Me pidió mi cédula, la ingresó al sistema y frunció el ceño de una forma tan discreta que yo casi no lo noté. Casi. Después de 13 años de matrimonio con un hombre que mentía con la boca sonriendo, uno aprende a leer los gestos pequeños. Rodrigo escribió algo, borró algo, volvió a escribir. Luego levantó la vista y me dijo que necesitaba llamar al gerente. Pensé que era un problema con los papeles del divorcio, que faltaba una firma, un sello, alguna apostilla que el abogado de Mauricio había omitido adrede para complicarme la vida un poco más. Eso era lo que Mauricio hacía, complicar. Lo había hecho durante 13 años con una elegancia que a la gente le parecía carácter, y a mí me había costado la salud. El gerente se llamaba don Ernesto. Hombre de 60 años largos, bigote entrecano, el tipo de funcionario bancario que lleva tanto tiempo en esa silla que ya parece parte del mobiliario. Me saludó con una formalidad que me puso nerviosa antes de que dijera una sola palabra importante. Me ofreció asiento en su oficina. Cerró la puerta. Eso fue cuando supe que algo estaba pasando. Lo que te voy a contar, lo que pasó en esa oficina ese martes de octubre con lluvia, todavía me cuesta creerlo, y yo lo viví. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si estás ahí, si me estás escuchando desde donde estás, dime en los comentarios desde qué ciudad me sigues, desde qué país. ¿Es de día donde estás? ¿O ya se te fue la luz del sol y estás escuchando esto en la oscuridad de tu cuarto? Me importa saberlo. Dale like si esta historia ya te enganchó y suscríbete si quieres saber qué pasó después. Hay una historia nueva aquí cada día. Ahora déjame regresar a esa oficina, porque lo que don Ernesto sacó del cajón cambió todo. Puso sobre el escritorio una carpeta de color azul marino, de esas que tienen el logo del banco en relieve dorado, y la abrió con una pausa que me pareció casi teatral. Después entendí que no era teatro. Era la pausa de alguien que sabe que está a punto de decirle algo a otra persona que va a alterar para siempre la forma en que esa persona entiende su propia vida. Señora Benavides, dijo, encontramos una inconsistencia en su historial de cliente. Hay una cuenta asociada a su nombre de soltera que no aparece vinculada a su número actual de cédula. Una cuenta que, según los registros, fue abierta hace más de 20 años. Yo no dije nada. Esperé. El saldo de esa cuenta, continuó don Ernesto, acomodando los lentes sobre la nariz con un gesto idéntico al de Rodrigo, equivale en este momento a 89 millones de dólares. Lo repito porque cuando lo escuché, yo misma necesité escucharlo 2 veces. 89 millones de dólares. No pesos colombianos. Dólares. Una cifra que no cabía en mi cabeza, que no tenía ningún lugar en mi historia, que no correspondía a ninguna realidad que yo hubiera conocido. Soy hija de una profesora de primaria y un ingeniero civil que nunca tuvo su propia empresa. Crecí en un apartamento de Laureles con 2 recámaras y una cocina donde siempre había agua de panela en la tarde. 89 millones de dólares no era una cifra de mi mundo. Era una cifra de otro mundo. Pensé que había un error. Le dije eso. Don Ernesto asintió con la paciencia de alguien que ya anticipaba esa respuesta. Entiendo que parezca un error, señora Benavides. Por eso la llamé aquí. Necesitamos verificar su identidad con documentos adicionales antes de proceder, pero los registros son claros. La cuenta está a su nombre. A su nombre de soltera. Clara Inés Benavides Salcedo.
Clara Inés Benavides Salcedo. Ese era mi nombre antes de Mauricio, el nombre que dejé de usar el día que firmé el registro civil de matrimonio, el nombre que había dormido en documentos viejos durante 13 años, mientras yo me convertía en otra versión de mí misma, una versión que él fue construyendo poco a poco, con esa paciencia suya, que yo confundí con amor, y tardé demasiado en reconocer como control. Don Ernesto siguió hablando. Dijo que la cuenta tenía una segunda persona autorizada, no un beneficiario, una persona con poder de disposición total sobre el patrimonio, alguien que podía moverlo, transferirlo, liquidarlo, alguien cuya autorización había sido registrada en el sistema en una fecha específica. ¿Cuándo fue registrada esa autorización?, pregunté. Don Ernesto revisó el documento y me respondió sin levantar la vista. El 28 de noviembre de 2010. Me quedé inmóvil. El 28 de noviembre de 2010 era la fecha de mi boda. Quiero que te detengas un momento conmigo aquí, porque yo me detuve. El cerebro tiene una manera particular de procesar las cosas que no puede comprender de inmediato. Se congela. Como cuando un programa se traba porque le pediste que hiciera demasiadas cosas al mismo tiempo. Yo estaba sentada en esa silla de cuero café en la oficina de don Ernesto, con los papeles del divorcio en mi bolso y la mente completamente en blanco. Alguien había recibido autorización para mover $89 millones el día de mi boda. El mismo día en que yo había estado demasiado ocupada arreglándome el cabello y respirando hondo antes de entrar a la iglesia. ¿Quién era esa persona?, le pregunté. Don Ernesto me mostró el nombre en la pantalla. Lo leí de nuevo. No lo reconocí. Era un nombre de mujer, 2 apellidos colombianos, nada que me dijera nada. Le pedí ver la fotografía de identificación adjunta al expediente. Don Ernesto vaciló por un momento. Luego giró el monitor hacia mí. Y ahí fue cuando el suelo se movió debajo de mí. La mujer en la fotografía no era una desconocida. Era alguien que yo conocía. Alguien que había estado presente en mi vida mucho antes de Mauricio, mucho antes del matrimonio, mucho antes de los 13 años que me habían dejado con $22,000 y un folder de documentos. Era alguien de quien yo nunca habría sospechado nada, y sin embargo su foto estaba ahí, en el registro de una cuenta bancaria que yo no sabía que tenía, autorizada el día de mi boda para mover una fortuna cuya existencia ignoraba completamente. Me llamo Clara Benavides. Tengo 41 años. Nací y crecí en Medellín, en el barrio Laureles, en ese Medellín de los años 80 y 90, que tenía una manera muy particular de enseñarte a ser fuerte, sin decirte que te estaba enseñando eso. Fui al colegio Colombo Hebreo, no porque fuera judía, sino porque mi mamá había ahorrado durante 2 años para que yo pudiera ir a una escuela que, según ella, te enseñaba a pensar, no solo a memorizar. Estudié administración de empresas en la Universidad de Antioquia porque era lo que tenía más sentido con lo que yo quería hacer, que era entender cómo funciona el dinero sin que el dinero te controle a ti. Hay una ironía enorme en eso, ya sé. Conocí a Mauricio Herrera en una cena de cumpleaños de una amiga común. Él tenía 36 años, yo 31. Era el tipo de hombre que llenaba un cuarto sin esfuerzo, sin gritar, sin hacer nada en especial. Solo estaba y los demás gravitaban hacia él. Tenía una empresa de importación de maquinaria que en ese momento estaba creciendo rápido y una manera de hablar de negocios que te hacía sentir que estabas en el centro de algo importante. Me enamoré de esa seguridad suya. Tardé años en entender que la seguridad que yo admiraba era en realidad la cara presentable de algo mucho más oscuro. Los primeros 3 años fueron bien. No perfectos, porque los matrimonios perfectos no existen, y cualquiera que te diga lo contrario, o te está mintiendo, o no ha estado casado el tiempo suficiente. Pero bien, teníamos conversaciones reales, planes reales, discusiones normales por cosas normales. Yo trabajaba en la dirección financiera de una empresa de logística, y él manejaba su negocio. Teníamos cuentas separadas porque así lo propuso él desde el principio, diciendo que eso era lo más sano.
Lo que no entendí entonces era que esa separación lo convenía a él por razones que yo no vería hasta mucho después. A partir del 4.º año, las cosas cambiaron de manera tan gradual que tardé en darme cuenta de que habían cambiado. Mauricio empezó a sugerir que no tenía sentido que yo trabajara cuando él ganaba suficiente para los dos. Empezó a manejar todas las decisiones financieras del hogar porque, según él, yo tenía demasiado en la cabeza y él lo hacía con gusto. Empezó a ser el que revisaba los extractos, el que pagaba las cuentas, el que tomaba todas las decisiones sobre el apartamento, el carro, las vacaciones. Yo lo dejé hacer todo eso porque lo interpreté como que me estaba cuidando. Hoy sé el nombre correcto de lo que era: aislamiento financiero. Para cuando quisimos ver, ya no tenía acceso directo a ninguna cuenta conjunta. No sabía cuánto costaba el arriendo mensual que él pagaba. No sabía cuál era el número de ninguna de las cuentas de la empresa. Vivía en una casa cómoda y bonita en el poblado, con ropa buena y viajes 2 veces al año, y no sabía nada sobre mi propia vida económica. Eso es una forma de control tan efectiva como cualquier otra, y es la más difícil de reconocer desde adentro, porque tiene la apariencia de una vida buena. Cuando le pedí el divorcio, Mauricio no se alteró. Eso fue lo primero que me perturbó. Se sentó, me escuchó, asintió varias veces como si estuviera en una junta de negocios procesando información, y me dijo que entendía, que lo mejor era hacerlo de manera civilizada, que hablaría con su abogado para hacer una distribución justa de los bienes. 3 semanas después, su abogado me presentó una lista de activos que incluía el apartamento, la empresa y 2 cuentas de inversión, todo a nombre de él. A nombre mío no había nada, nada que yo pudiera reclamar legalmente porque nada estaba a mi nombre. Y cuando le pregunté a mi propio abogado qué podíamos hacer, me explicó que el proceso sería largo, costoso y con un resultado incierto, dada la forma en que estaban estructurados todos los bienes. El día que Mauricio puso esos $23 sobre la mesa, que era el equivalente en pesos de lo que había en la única cuenta que existía formalmente a mi nombre, yo sentí algo que no era tristeza ni rabia. Era claridad. Una claridad fría y limpia que llegó de repente, como el agua helada de una ducha que uno abre sin calcular la temperatura. Entendí en ese momento que Mauricio nunca me había visto como su compañera. Me había visto como una pieza en una estructura que él administraba, y había hecho un muy buen trabajo asegurándose de que cuando esa estructura se desmontara, yo no pudiera llevarse nada. Salí sin discutir. Llevé mis cosas en 4 cajas. Me fui a vivir con mi mamá, que para ese entonces ya vivía sola en el apartamento de Laureles desde que mi papá había muerto hacía 4 años, y empecé a reconstruir desde cero, con esa dignidad silenciosa que las mujeres de mi familia aprenden desde niñas, porque nadie te la enseña. Simplemente la absorbes del ejemplo. Lo de los documentos del banco era un trámite menor. Una actualización de datos que el abogado necesitaba para cerrar un procedimiento. No esperaba nada de esa visita. No esperaba a Rodrigo con sus anteojos. No esperaba a don Ernesto con su carpeta azul marino. No esperaba $89 millones, ni un nombre de mujer, ni una fotografía que me dejó sin respiración. ¿Sabes lo que pienso ahora, cuando recuerdo ese momento en la oficina de don Ernesto? Pienso en cuántas veces en la vida uno está parado encima de algo enorme sin saberlo. Caminando sobre tierra que esconde raíces viejas, agua profunda, historias que no conoces todavía. Mi vida entera había sido así. Yo caminaba sobre una verdad que alguien había enterrado con cuidado antes de que yo tuviera edad para entender que se estaba protegiendo. Si estás escuchando esto y reconoces algo de lo que estoy contando, si conoces a alguien que pasó por algo parecido, o si tú misma estás en medio de una situación donde sientes que el suelo no es firme, quiero que sepas algo. Tu instinto tiene razón. Ese picor que sientes aquí, en el pecho, cuando algo no cuadra, es información. No lo descartes. Y si esta historia te está llegando, deja un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. Deja un like si seguiste hasta aquí y suscríbete si quieres saber qué pasó después. Porque lo que viene ahora es la parte que yo misma tardé semanas en procesar.
Don Ernesto me preguntó si quería ver el contrato completo de apertura de la cuenta. Le dije que sí. Sacó una segunda carpeta, esta vez de color verde, más gruesa que la primera. La abrió sobre el escritorio entre los dos y me mostró el documento original. Estaba firmado con mi nombre de soltera, con mi número de cédula y con la firma de mis dos padres como garantes. Mis padres. Mi mamá y mi papá, que para cuando yo conocí a Mauricio ya había muerto, pero que 12 años antes, cuando yo tenía 23 años y estaba en el tercer año de la universidad, habían abierto juntos esta cuenta en mi nombre sin decirme nada. No supe qué hacer con eso. No supe cómo caber en esa información. ¿Por qué mis padres habrían abierto una cuenta con $89 millones a mi nombre sin decirme? ¿De dónde venía ese dinero? ¿Por qué nunca recibí un estado de cuenta, una llamada, una carta? ¿Por qué nadie me dijo jamás que existía? Don Ernesto siguió hablando. Me explicó que la cuenta tenía instrucciones específicas depositadas en el banco. Instrucciones que formaban parte del contrato original. Según esas instrucciones, la cuenta no podía ser notificada a la titular, es decir, a mí, mientras ella estuviera casada. Solo podía ser notificada en dos circunstancias. Si la titular llegaba al banco por cuenta propia a resolver cualquier trámite relacionado con documentos de divorcio, o si la titular cumplía 70 años. Mis padres habían diseñado una condición que dependía de que yo llegara al banco con papeles de divorcio en la mano, como si supieran, 20 años antes, que podría existir ese día, como si hubieran preparado para ese momento con una precisión que yo no podía entender todavía. ¿Y la segunda persona autorizada? Pregunté de nuevo. ¿La mujer cuya foto reconocí? Don Ernesto me explicó la estructura. Esa mujer había sido registrada como coadministradora en el momento en que yo me casé. No había sido ella quien lo solicitó. Había sido mis padres. Ellos habían incluido una cláusula que decía que si la titular contraía matrimonio, se activaría automáticamente una segunda autorización a nombre de una persona específica, con poder de disposición total sobre el patrimonio. Esa persona tenía autorización para mover los 89 millones en el momento en que lo considerara necesario. Y esa autorización se mantenía activa hasta que la titular del divorcio se presentara al banco o hasta los 70 años. Es decir, mis padres habían creado un mecanismo de protección. Si yo me casaba con alguien que intentara controlar mis bienes o aislarme financieramente, había otra persona capaz de actuar. Esa persona podía proteger el patrimonio, moverlo a otro lugar, ponerlo fuera del alcance de cualquier esposo que quisiera apropiárselo. Era un plan construido con una lógica que me dejó sin palabras, una red de seguridad tejida en silencio antes de que yo tuviera necesidad de ella. Pero había algo que no encajaba. Si esa persona tenía autorización para mover todo el dinero y lo había tenido durante 13 años de matrimonio, ¿por qué no lo había movido? ¿Por qué el saldo seguía ahí, intacto, en esa cuenta que nadie me había dicho que existía? ¿Qué había estado esperando? Y entonces vino la parte que me hizo ver todo diferente. Don Ernesto abrió el registro de movimientos de la cuenta. Me mostró que en todos esos años no había habido una sola transacción. El patrimonio original había crecido por intereses y rendimientos, pero nadie lo había tocado. La coadministradora había tenido poder para moverlo durante 13 años y nunca lo había hecho. Hasta que llegó el aviso del banco. El aviso que el sistema generó automáticamente el día en que Rodrigo ingresó mi cédula para tramitar los documentos del divorcio. Ese aviso se había enviado a la dirección de correo electrónico de la coadministradora 24 horas antes de mi visita. Lo que eso significaba era que esa mujer ya sabía que yo estaba ahí. Ya sabía que la cuenta había sido activada. Y yo todavía no sabía quién era ella, ni por qué su cara me resultaba tan familiar, ni qué papel había jugado en mi historia durante todos esos años, sin que yo lo supiera. Don Ernesto me preguntó si quería que intentaran contactarla de manera formal a través del banco. Antes de responder, pedí ver la fotografía otra vez. La miré durante un largo momento, y fue entonces cuando vi algo en el fondo de la imagen.
Algo en el fondo de la foto de identificación que nadie había notado porque nadie había tenido razón para mirar con tanta atención. Un detalle pequeño, casi invisible, que solo tenía sentido si conocías cierta historia. Una historia que yo conocía porque la había vivido. Una historia que comenzó mucho antes de Mauricio, mucho antes del matrimonio, en ese Medellín de mi infancia que yo creía conocer completamente. Y ese detalle me dijo que quien había sido designada para protegerme conocía mi historia desde dentro. No era alguien que mis padres habían elegido al azar. Era alguien que sabía exactamente quién era yo, de dónde venía y qué podría pasarme. Era alguien que había estado esperando pacientemente, durante 13 años, a que yo llegara a ese banco con un folder de papeles de divorcio en la mano. El problema era que ahora yo necesitaba tomar una decisión. Don Ernesto me lo había dicho con claridad. Debía decidir si mantenía la autorización de esa mujer o si asumía sola el control de los 89 millones. 2 opciones. Una cuenta que era mía desde antes de que yo supiera que era mía. Y una decisión que no podía tomar hasta que entendiera por qué mis padres habían elegido a esa persona específica para protegerme. Me puse de pie. Le pedí a don Ernesto que me diera 24 horas. Guardé la copia del documento que me entregó y salí a la calle que seguía oliendo a lluvia sobre asfalto. Llamé un taxi. Me senté en el asiento trasero. Y por primera vez en semanas, desde que Mauricio puso esos $23 sobre la mesa, sentí algo que no sabía que todavía era capaz de sentir. Sentí que mi vida volvía a pertenecerme. Pero todavía no sabía a qué precio. Esa noche no dormí. No en el sentido dramático en que uno dice que no durmió para significar que estuvo triste. No dormí literalmente. Me acosté en la cama del cuarto de mi infancia, en el apartamento de mi mamá en Laureles, con las copias de los documentos del banco sobre la almohada de al lado, y estuve mirando el techo hasta las 5 de la mañana cuando empezó a colarse la luz por las rendijas de la persiana. El techo de ese cuarto es el mismo de cuando tenía 15 años. Tiene una mancha de humedad en la esquina derecha que mi papá siempre dijo que iba a arreglar. Nunca lo arregló. Yo lo miraba a las 2 de la mañana pensando en 89 millones de dólares y en mis padres firmando papeles en un banco sin decirme nada y en una mujer cuya foto yo no podía sacarme de la cabeza. Mi mamá se llamaba Amparo Salcedo de Benavides. Se llama. Todavía vive. Tiene 73 años y una lucidez que a veces asusta, porque te mira con esos ojos suyos y uno tiene la sensación de que sabe exactamente lo que estás pensando antes de que tú misma lo hayas ordenado en palabras. Esa noche, a las 3 de la mañana, escuché sus pasos en el corredor. Golpeó la puerta con los nudillos, suavemente, de esa manera que tenía desde que yo era niña de no irrumpir sino de preguntar. Entré, me dijo desde el otro lado. Abrí la puerta. Ella entró con 2 pocillos de tinto y se sentó en la silla que está frente a la cama. Esa silla donde mi papá se sentaba a veces a hablar conmigo cuando éramos chicas. Me miró. Miró los papeles sobre la almohada. No dijo nada por un momento. «¿Fuiste al banco?», dijo finalmente. No era una pregunta. «Sí», dije yo. Ella sostuvo el pocillo con las 2 manos y me miró de esa manera suya. «¿Cuánto tiempo llevabas sabiendo que existía esa cuenta?», le pregunté. «Desde el principio», dijo, «desde que la abrimos con tu papá». Me quedé quieta. Esperé. Cuando uno quiere que alguien le diga algo, lo mejor que puede hacer es no llenar el silencio. «Tu papá y yo lo habíamos hablado mucho antes de hacerlo», continuó ella. «No fue una decisión impulsiva. Fue algo que pensamos durante años. Desde que eras adolescente, tu papá decía que una mujer necesita tener algo propio que nadie pueda tocarle. Algo que exista independientemente de quien esté a su lado. Algo que sea completamente suyo». «¿Y los 89 millones?» pregunté. «¿De dónde salió eso, mamá?» «Nosotros nunca tuvimos ese dinero». Ella tomó un sorbo de tinto. Dejó el pocillo sobre la mesita de noche. «Tu abuelo Benavides», dijo. «El papá de tu papá. Tú nunca lo conociste porque murió el año antes de que nacieras.
Era un hombre que hizo mucho dinero en los años 60 con tierras en el Magdalena Medio. No era rico de los ricos de entonces, pero tenía suficiente. Y era un hombre que desconfiaba de los bancos, de los gobiernos y de casi todo el mundo en general. Cuando supo que iba a morir, llamó a tu papá y le hizo una transferencia. Una cifra enorme para lo que era en ese momento. Le dijo que era para su familia, para los hijos que tu papá fuera a tener. Pero le dio una instrucción muy específica. Ese dinero no era para el hijo, era para las hijas. Me quedé quieta. Tu papá tenía un hermano, continuó mi mamá. Tu tío Jorge. Y tu abuelo sabía que si dejaba ese dinero a los dos por igual, el hermano encontraría la manera de quedarse con la parte de las mujeres. Lo había visto pasar con sus propias hermanas cuando era joven. Entonces lo puso todo a nombre de tu papá con la instrucción de que se lo pasara a ti y solo a ti cuando tu papá considerara que era el momento. Tu papá esperó a que cumplieras 20 años. Consiguió un buen asesor financiero y lo invirtió bien durante 3 años. Para cuando cumpliste 23, el capital original se había más que triplicado. Ahí fue cuando abrió la cuenta a tu nombre. Estoy convencida de que muchas de ustedes que me están escuchando han vivido algo parecido. Historias de familias donde el dinero se mueve en silencio, donde las decisiones se toman sin explicarlas, donde uno descubre cosas importantes demasiado tarde o demasiado pronto. Si reconoces algo de lo que estoy contando, déjame un comentario. Cuéntame si conoces una historia así, o si la estás viviendo. Dale like si esta historia te está moviendo algo por dentro, y suscríbete porque lo que viene en los siguientes bloques es la parte donde entendí por fin qué papel jugaba esa mujer y por qué el detalle en su fotografía lo cambiaba todo. Hay historias nuevas aquí cada día, y esta es apenas la mitad. ¿Y la mujer?, pregunté. ¿La que tiene autorización sobre la cuenta? ¿Quién es ella? Mi mamá no respondió de inmediato. Se paró, fue hacia la ventana, miró hacia la calle un momento. Luego se volvió hacia mí. ¿La reconociste?, preguntó. Le dije que sí, que la cara me resultaba familiar aunque no lograba ubicar de dónde. Mi mamá asintió despacio. Su nombre es Pilar Montoya, dijo. La conociste una sola vez, cuando tenías 8 años. Fue en el velorio de tu abuelo Benavides. Ella era joven entonces, tendría unos 30 años. Era la secretaria de tu abuelo desde hacía más de una década, la persona que manejó sus asuntos durante los últimos años de su vida. La única persona, además de tu papá, que sabía exactamente cuánto dinero tenía tu abuelo y qué quería hacer con él. ¿Y por qué la pusieron como coadministradora de mi cuenta? Porque era la única persona en quien tu papá confiaba completamente para esa función, dijo mi mamá. Y porque Pilar fue quien le propuso la estructura. Ella tenía experiencia en gestión patrimonial. Tu papá no sabía cómo proteger ese dinero de una manera que funcionara aunque él ya no estuviera. Pilar le diseñó todo el esquema. La cuenta a tu nombre, las instrucciones específicas al banco, la cláusula del matrimonio, la condición del divorcio. Todo. Me puse de pie, y fui yo la que fue hacia la ventana esta vez. La calle de Laureles estaba vacía a esa hora. Una motocicleta pasó rápido con el sonido particular de los motores de Medellín en la madrugada. ¿Ella sabía que yo no iba a saber que la cuenta existía?, pregunté. Sí, esa era parte del diseño. Si tú no sabías, Mauricio tampoco podía saberlo. Y si Mauricio no lo sabía, no podía encontrar la manera de quitártelo. Me costó varios segundos procesar eso. Entonces Mauricio pasó 13 años controlando cada peso que yo tenía acceso a ver, sin saber que yo tenía algo que él nunca iba a poder tocar. Exactamente. Me volví hacia mi mamá. ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Por qué yo no podía saber? Porque si lo sabías, ibas a actuar diferente, dijo ella con esa calma que a veces me desarmaba. Mauricio era inteligente. Si tú hubieras sabido que tenías ese respaldo, tarde o temprano se te hubiera notado. En tu manera de hablar con él, en tu manera de manejar las discusiones, en tu manera de no tener miedo. Y Mauricio habría sentido ese cambio. Habría investigado. Era el tipo de hombre que investiga. Tenía razón.
La conocía desde siempre y era absolutamente correcta. Me senté de nuevo en la cama. Tomé el poco de tinto que quedaba en mi pocillo. Estaba frío. ¿Y qué hace Pilar ahora?, pregunté. ¿Sabe que fui al banco? Sí, dijo mi mamá. El banco le avisó ayer. Por eso me llamó ella a mí antes de que tú llegaras aquí anoche. Me quedé helada. ¿Te llamó a ti? Asintió. ¿Y qué te dijo? Mi mamá recogió los 2 pocillos. Los puso uno dentro del otro con ese gesto cotidiano suyo que tiene en todos los momentos importantes de mi vida, y me miró antes de salir del cuarto. Me dijo que estaba lista para reunirse contigo cuando tú quisieras, y que había algo que necesitaba mostrarte antes de que tomaras la decisión sobre la cuenta. Algo que no podía decirte por teléfono ni por carta. Algo que tu papá le pidió que te mostrara personalmente cuando llegara el momento. Salió del cuarto. Escuché sus pasos en el corredor. El sonido de la puerta de su recámara cerrándose suavemente. Y yo me quedé sentada con el pocillo vacío en la mano y la cabeza dando vueltas con la misma pregunta que no había podido responderme desde que salí del banco. ¿Qué era ese detalle en el fondo de la fotografía que yo había reconocido sin saber todavía por qué me resultaba significativo? Pasé los siguientes días haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Hablar con mi abogado sobre lo que había encontrado en el banco y tratar de ubicar a Pilar Montoya. Mi abogado, que se llama Sebastián Torres y tiene un despacho en el centro que huele a papel viejo y a menta, me escuchó con esa atención suya que no se parece a la de nadie porque te mira directamente a los ojos sin tomar notas, y uno tiene la sensación de que está grabando todo en algún lugar de la cabeza que funciona mejor que cualquier grabadora. Lo primero que me dijo cuando terminé de contarle fue: «Esto cambia completamente el panorama del divorcio». Yo ya lo sabía. Pero escucharlo de él le dio una dimensión distinta. «La cuenta existió antes del matrimonio», continuó. «Está a tu nombre de soltera. Nunca fue declarada como bien de la sociedad conyugal, porque tú misma no sabías que existía. Mauricio no puede reclamar ningún porcentaje sobre ese patrimonio. Jurídicamente, esto es completamente tuyo». «¿Y la segunda persona autorizada?», pregunté. «Eso es más delicado», dijo Sebastián. «Tenemos que revisar exactamente cuáles son los términos de esa autorización. Si es una coadministración, sus poderes son limitados. Si es una disposición total, es más complejo. Necesito ver los documentos». Le pasé las copias que don Ernesto me había dado. Sebastián las revisó despacio, pasando las páginas con la paciencia que tiene para los documentos difíciles. Cuando llegó a la cláusula del matrimonio y la del divorcio, levantó las cejas apenas perceptiblemente. Eso, en Sebastián, equivale a quedarse sin palabras. «Quien diseñó esto sabía muy bien lo que estaba haciendo», dijo. «Esta estructura está construida específicamente para protegerte de un cónyuge que intente apropiarse de tus bienes. No es una herencia común. Es un fideicomiso de protección patrimonial con condiciones de activación específicas. Y todas las condiciones apuntan a la misma cosa, que este dinero llegara a tus manos en el momento en que lo necesitaras más». «¿Y la segunda persona tiene poderes reales sobre el dinero?». «Tiene poder de disposición», dijo Sebastián. «Pero revisando esto con cuidado, ese poder está supeditado a una condición específica. Puede moverlo solamente si detecta una amenaza directa al patrimonio. Si nadie amenaza el patrimonio, no puede hacer nada. Es un mecanismo de emergencia, no una autorización abierta». Me tomó un momento entender la belleza técnica de eso. Pilar había tenido acceso potencial a $89 millones durante 13 años, y no había tocado nada porque no había tenido razón para tocarlo. El dinero había estado seguro. Yo había estado segura, aunque no lo supiera. Y ahora que el divorcio estaba procesándose, el mecanismo había hecho exactamente lo que fue diseñado para hacer: activar la notificación en el momento en que yo llegara al banco. Fue en la oficina de Sebastián, revisando los documentos por segunda vez, que encontré algo que no había visto durante la primera revisión en el banco. Era un anexo al contrato original, escrito a mano con la letra apretada de mi papá, que yo reconocería en cualquier parte. Un párrafo corto, sin fecha visible, que decía lo siguiente: «Y lo que voy a compartir aquí, lo hago con permiso de mi propia historia,
porque ya es tiempo de que esta parte exista en palabras. El párrafo decía: en el caso de que Clara llegue a este punto, que Pilar le muestre la fotografía. No la del documento del banco, la otra. La que yo guardé con ella el día que estuvimos juntos en Cartagena en noviembre de 2010. Esa fotografía explica todo lo que yo no pude decirle a mi hija en vida. Y si Clara mira esa fotografía con calma y con el corazón abierto, va a entender quiénes somos los Benavides y por qué este dinero existe y para qué sirve realmente. Noviembre de 2010. El mes de mi boda. Mi papá había muerto en 2006, 4 años antes de mi matrimonio, lo que significaba que ese párrafo había sido escrito antes de su muerte. Y lo que significaba también era que mi papá había sabido cuándo iba a casarme antes de que yo lo supiera, o había anticipado un evento futuro con una precisión que no tenía ninguna explicación lógica, a menos que hubiera algo más que yo todavía no sabía. Llamé a Pilar Montoya esa misma tarde. El número que me había dejado mi mamá marcó 2 tonos y ella contestó. Su voz era exactamente como la recordaba de algún lugar que no podía identificar. Serena, directa, sin la artificialidad de alguien que está representando un papel. Me presenté. Me dijo mi nombre antes de que terminara de decirlo. Clara, dijo. Te he estado esperando mucho tiempo. Quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería en el poblado que ella eligió. Llegué 10 minutos antes, pedí un tinto y me senté de frente a la puerta. Cuando Pilar entró, tardé un segundo en levantarme porque me quedé mirándola. Tenía 60 años o cerca, el cabello completamente plateado, la misma calma en los ojos que recordaba sin saber de dónde recordaba. Se sentó frente a mí, pidió agua. Puso sobre la mesa un sobre de manila de tamaño carta y lo dejó ahí sin abrirlo. Me habló durante 40 minutos. Me contó la historia desde el principio. Desde los días en que trabajaba con mi abuelo, en sus tierras del Magdalena Medio. Desde la confianza que él le había entregado y que ella había honrado con la seriedad que se honran las cosas que importan de verdad. Me habló de mi papá, de cómo él la había buscado después de la muerte del abuelo para pedirle consejo, de cómo habían construido juntos la estructura de la cuenta durante los años que siguieron. Me habló de la cláusula que ella había propuesto, de los años que había pasado monitoreando la cuenta a distancia, de los 13 años de matrimonio durante los cuales no había hecho nada porque no había necesidad de hacer nada, y luego puso la mano sobre el sobre de manila. Aquí está la fotografía que tu papá quería que vieras, dijo. Antes de que la abras quiero contarte en qué contexto fue tomada, porque si la abres sin ese contexto puede confundirte. La miré. Asentí. En noviembre de 2010, unos días antes de tu boda, tu papá se me apareció aquí. No es una manera de hablar. Me refiero literalmente. Yo estaba en esta misma cafetería, en esa misma mesa donde estamos sentadas, y él entró. Tu papá llevaba 4 años muerto para ese entonces. Y sin embargo entró por esa puerta, se sentó donde estás tú ahora, y me habló durante 2 horas. Me quedé completamente quieta. No te estoy pidiendo que lo creas, dijo Pilar con la misma calma de siempre. Te estoy diciendo lo que pasó. Yo lo vi. Lo escuché. Me dio instrucciones específicas sobre qué hacer cuando llegara el momento. Y antes de irse me pidió que tomara una fotografía de los dos, para que hubiera evidencia de que ese encuentro había ocurrido. La tomé con mi cámara desechable que tenía en el bolso por casualidad. La revelé al día siguiente, y esa fotografía es la que está en ese sobre. Extendió el sobre hacia mí. No supe si mi papá era real en ese momento, o si Pilar Montoya estaba loca, o si yo estaba dormida todavía en la cama de mi cuarto de infancia, mirando la mancha de humedad en el techo. Tomé el sobre, lo abrí, saqué la fotografía, y la miré durante un tiempo que no pude medir. Era mi papá. Era su cara, su forma de sentarse, sus manos sobre la mesa, el anillo que usó siempre en el dedo meñique de la mano izquierda. Era él con 4 años de muerto sentado en una cafetería de El Poblado en noviembre de 2010 sonriendo hacia la cámara. Y en el fondo de la fotografía,
visible apenas porque era la esquina de una pantalla de televisión encendida en la pared del local. Había una imagen transmitida en ese momento por las noticias. Una imagen que yo reconocí al instante porque era la foto de mi boda que habíamos publicado en el periódico local el día antes de la ceremonia. Mi foto junto a Mauricio, sonriendo, con el vestido blanco. Mi papá estaba en esa cafetería, 4 años después de muerto, mirando la noticia de mi matrimonio en una pantalla de televisión. Y estaba sonriendo, no con alegría, con esa sonrisa particular que mi papá tenía cuando sabía algo que los demás no sabían todavía, la sonrisa de alguien que ya vio el final de la película y está esperando pacientemente a que los demás lleguen a la misma escena. Pilar me dejó mirar la fotografía el tiempo que necesité. Cuando levanté la vista, ella asintió. «Ahora entiendes», dijo. «Todavía no entiendo», respondí honestamente, «pero empiezo a entender». Ella tomó el agua, dejó el vaso sobre la mesa. «Tu papá no estaba ahí por magia», dijo. «Estaba ahí porque los Benavides siempre han sabido cosas antes de que pasen. Tu abuelo lo tenía, tu papá lo tenía, y tú también lo tienes, aunque todavía no lo reconozcas completamente. Lo que tu papá vino a decirme ese día, entre otras cosas, fue que Mauricio no era el problema, que el problema era lo que iba a venir después de Mauricio, que el dinero no era para librarte del matrimonio, era para prepararte para lo que sigue». «¿Y qué sigue?», pregunté. Pilar metió la mano en su bolso y sacó un segundo sobre. Este era más pequeño, blanco, con mi nombre escrito en la letra apretada de mi papá. «Eso está aquí adentro», dijo, «pero tienes que estar lista para leerlo. No hoy, cuando estés lista». Lo tomé. Lo puse en mi bolso junto al primero. Caminé de regreso al apartamento de mi mamá por la calle donde crecí, con 2 sobres en el bolso y $89 millones en una cuenta bancaria que existía desde antes de que yo supiera que la necesitaba. La tarde de Medellín olía a flores y a lluvia que todavía no había caído, y a ese algo particular del aire de esta ciudad que uno aprende a querer sin saber exactamente qué es. Mauricio había puesto $23 sobre una mesa creyendo que era todo lo que yo conseguiría llevarme. No sabía que llevaba 13 años viviendo encima de una fortuna que mis muertos habían construido para mí. Y no sabía que la carta más importante de mi vida estaba esperándome en un sobre blanco con mi nombre en la letra de un hombre que llevaba 4 años enterrado y que sin embargo había encontrado la manera de estar presente en el momento exacto en que más me necesitaba. La ciudad siguió su tarde. Yo seguí caminando. Y en algún lugar entre una cuadra y la siguiente, entre el olor a flores y la lluvia que se preparaba, tomé la decisión de abrir ese sobre esa misma noche. Lo que encontré adentro fue la razón por la que los 89 millones nunca habían sido el punto central de esta historia. Esa noche abrí el sobre. Me senté en la mesa de la cocina del apartamento de mi mamá, la misma mesa donde desayuné durante toda mi infancia, la misma donde mi papá se tomaba el tinto de las 6 de la mañana antes de salir al trabajo, con ese sombrero suyo que nunca dejó de usar, aunque ya nadie usara sombrero en Medellín. La lámpara de la cocina tiene una luz cálida, anaranjada, de esas que hacen que todo parezca más antiguo y más honesto al mismo tiempo. Mi mamá ya estaba dormida. El apartamento tenía ese silencio particular de las casas donde vive una persona sola, un silencio que no es vacío, sino denso, lleno de años. Puse el sobre la mesa. Lo miré un momento. Luego lo abrí. Eran 4 páginas escritas a mano, en la letra pequeña y apretada de mi papá que yo habría reconocido entre millones. Sin fecha, sin encabezado. Comenzaba directamente, como era su manera de hablar. Sin preámbulos, sin preparación, como si continuara una conversación que ya habíamos estado teniendo, aunque yo no lo supiera. «Clara», decía la primera línea, «cuando leas esto ya habrá pasado lo que tenía que pasar. No sé exactamente cómo ni cuándo, pero sé que llegará el momento. Y cuando llegue quiero que sepas varias cosas que nunca encontré la manera de decirte en voz alta, porque los Benavides somos mejores escribiendo que hablando, aunque ninguno de nosotros lo admita fácilmente». Paré de leer. Respiré. Seguí.
Lo primero que quiero que sepas es que el dinero no es el punto. El dinero es la herramienta. Lo que tu abuelo Benavides entendió antes que nadie en esta familia, lo que yo intenté honrar después de él, es que una mujer sin recursos propios está siempre a merced de la generosidad de otro. Y la generosidad de otro puede retirarse en cualquier momento, por la razón que sea, por cansancio, por codicia, por miedo, por amor mal entendido. Lo que no puede retirarse es lo que es tuyo de una manera que ningún papel de matrimonio ni ningún abogado puede tocar. Eso es lo que intentamos darte, no riqueza. Libertad. Que no es lo mismo, aunque a veces parezca lo mismo. Me detuve ahí porque tuve que detenerme. Hay frases que entran de una manera diferente dependiendo del momento en que las lees. Esa frase, la distinción entre riqueza y libertad, la había leído otras veces en libros y artículos, y nunca me había dicho nada especial. Leída en la letra de mi papá, en la mesa de su cocina, 3 días después de que Mauricio pusiera $23 sobre otra mesa, creyendo que eso era todo lo que yo merecía. Esa frase me partió algo por la mitad, de una manera que todavía no termino de nombrar. Seguí leyendo. Lo segundo que quiero que sepas es quién es Pilar y por qué está en tu vida aunque nunca te lo hayamos dicho. Pilar Montoya no es solo la secretaria de tu abuelo. Es la hija que tu abuelo tuvo con una mujer que no era tu abuela. Eso significa que Pilar es tu tía. Sangre Benavides. Tu abuelo nunca la reconoció formalmente, porque no eran otros tiempos. Eran estos mismos tiempos, pero con menos vocabulario para hablar de ciertas cosas. Pero la quiso, la protegió. Y cuando murió me la dejó a mí como si me dejara algo muy valioso que cuidar. Pilar sabe quién es. Siempre lo supo. Y yo le conté quién eras tú desde que naciste. Lleva toda tu vida queriéndote desde lejos, cuidándote sin que lo supieras, exactamente como hizo tu abuelo con ella. Tuve que dejar el papel sobre la mesa. Pilar Montoya era mi tía. Sangre de mi sangre. La hija secreta de mi abuelo. La mujer cuya foto en el registro del banco me había resultado familiar de una manera que yo no había podido ubicar, porque su cara tiene algo de la cara de mi papá, algo alrededor de los ojos y en la forma de la frente que yo había visto toda mi vida sin saber que lo que reconocía era el parentesco. La persona designada para proteger mi patrimonio durante 13 años era mi propia familia. Una familia que yo tenía sin saber que la tenía. Si estás escuchando esto desde donde estás y sientes que esta historia te está moviendo algo que no esperabas que se moviera esta noche, quiero que lo pongas en los comentarios. Dime qué sientes. Dime si conociste a alguien de tu familia que no sabías que tenías. Dime si hay un secreto en tu historia familiar que llegó demasiado tarde o en el momento justo. Dale like porque llevas aquí conmigo más de la mitad de esta historia y quiero que sepas que eso me importa. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque hay más aquí y viene cada día. Y comparte esto con alguien que necesite escuchar que las familias guardan cosas con amor, aunque a veces no sepamos reconocerlo. Voy a seguir. La tercera cosa que quiero que sepas. Continuaba la carta de mi papá. Es más difícil de decir y más importante que todo lo anterior. Así que lee despacio. Leí despacio. El dinero en esa cuenta no viene solo del abuelo Benavides. La mayor parte sí, pero una parte, aproximadamente 1/3 del total, viene de algo que tú misma ganaste sin saberlo. Cuando tenías 8 años participaste en un programa de talentos en el colegio y cantaste una canción que escribiste tú sola. ¿Lo recuerdas? Yo sí lo recuerdo. Fue la única vez en mi vida que lloré de orgullo antes de que terminara algo. Un productor musical que estaba en el público ese día habló conmigo después. Era el tío de una de tus compañeras. Me dijo que quería usar tu canción en un proyecto comercial. Le dije que necesitaba pensarlo. Pensé durante 6 meses. Consulté con Pilar. Y firmamos un contrato de derechos que durante los siguientes 20 años generó regalías cada vez que esa canción fue usada en publicidad, en películas, en compilaciones musicales. Nunca te lo dijimos porque tenías 8 años cuando ocurrió,
y después nunca encontramos el momento correcto. Las regalías se depositaron directamente en tu cuenta. Toda tu vida una canción que escribiste a los 8 años estuvo generando dinero que era tuyo y que estaba esperándote. Bajé el papel. Cerré los ojos. Había una canción. La recordaba. La había escrito en un cuaderno de espiral azul durante una tarde de lluvia, porque no tenía nada más que hacer, y la música siempre me había venido de manera natural, como el lenguaje de algo que no tenía otro idioma. La había cantado en el programa del colegio, y había ganado primer lugar, y mi papá me había abrazado después, con esa fuerza suya que olía a colonia y a café. Y luego la vida siguió, y yo crecí y estudié administración, y me casé con Mauricio, y la canción quedó en algún lugar de la infancia que uno cierra sin darse cuenta. La canción había estado trabajando por mí todos esos años. Tomé el papel de nuevo. Las últimas líneas. Lo cuarto y último que quiero que sepas es esto. Te hice un daño al no decirte nada. Lo sé. Lo pensé muchas veces. Pero cada vez que pensaba en decírtelo me preguntaba si saberlo cambiaría algo en tu manera de estar en el mundo y no tenía respuesta. Quería que fueras tú por méritos propios. Quería que eligieras a los hombres que elegiste sin el peso de saber que eras rica. Quería que fueras clara antes de que fueras heredera. Puede que me haya equivocado. Probablemente me equivoqué, pero lo hice desde el amor, que es la única justificación que tenemos los padres para los errores que cometemos a propósito. Cuídate. Cuida a tu mamá. Y cuando estés lista, llama a Pilar. No como a la coadministradora de tu cuenta, como a tu tía, porque eso es lo que es. Tu papá. Doblé las 4 páginas con el mismo cuidado con que dobla uno las cosas que no quiere que se rompan. Las volví al sobre. El sobre lo puse en el cajón del aparador de la cocina, que es el lugar donde mi mamá guarda las cosas importantes desde siempre. Luego me quedé sentada con las manos sobre la mesa, mirando el tejido de la madera que conozco de memoria, y pensé en mi papá firmando esos papeles en el banco cuando yo tenía 23 años. Pensé en Pilar, revelando una fotografía al día siguiente de que mi papá se le apareció en una cafetería. Pensé en una canción que escribí a los 8 años en un cuaderno de espiral azul y que había seguido existiendo en el mundo sin que yo lo supiera, generando algo, trabajando en silencio como trabajan las cosas que tienen vida propia. Pensé en Mauricio poniendo $23 sobre una mesa, y por primera vez desde el día del divorcio, me reí. No fue una risa de alegría ni de triunfo. Fue la risa de alguien que acaba de entender el chiste de una broma que lleva años desarrollándose y cuyo remate llegó de repente. Una risa que duele un poco y alivia mucho al mismo tiempo. Los días que siguieron fueron complicados de una manera diferente a como habían sido complicados los meses anteriores. Antes la complicación era el dolor y la rabia y la humillación de sentirme despojada de mi propia vida. Ahora la complicación era más práctica. Había $89 millones en una cuenta a mi nombre, y yo tenía que tomar decisiones sobre eso. Decisiones que no sabía tomar, porque nunca había manejado nada remotamente parecido a esa cifra. Llamé a Pilar. Esta vez no como a la coadministradora de la cuenta, sino como a mi tía, aunque todavía me costaba decir esa palabra con naturalidad. Quedamos de vernos en su oficina. Tenía una firma pequeña de asesoría patrimonial en el centro, en un edificio de los años 70, con ascensor de esos que todavía tienen puertas de reja que uno cierra con la mano. La oficina olía a papel y a una planta de interior que nadie regaba suficientemente, y a ese olor particular de los lugares donde se hacen cosas serias desde hace mucho tiempo. Pilar me recibió como recibe la gente que lleva mucho tiempo esperando un momento, sin mostrar que lo estaba esperando, con normalidad, con café, con una silla cómoda frente a su escritorio, con los documentos ya organizados. Pasamos 3 horas revisando la estructura de la cuenta. Me explicó cada elemento como si yo tuviera inteligencia para entenderlo, que la tenía, aunque 4 semanas antes yo no lo habría creído. Soy administradora de empresas. Entiendo balances, flujos de caja, estructuras de inversión. Lo que no había entendido nunca era por qué yo, que sabía todo eso, había dejado que Mauricio manejara nuestras finanzas durante 13 años.
La respuesta que llegué a esa tarde, sentada frente a Pilar, es que hay una diferencia enorme entre entender cómo funciona el dinero de otros y creer que uno tiene derecho a manejar el propio. Mauricio me había convencido, lentamente, pacientemente, de que yo no era buena para eso. No me lo había dicho nunca en palabras directas. Lo había hecho de otra manera, tomando todas las decisiones sin pedir mi opinión, explicando las cosas con una paciencia ligeramente condescendiente que implicaba que yo no iba a entender del todo, agradeciéndome cuando yo dejaba de preguntar. Y yo lo había creído, porque cuando alguien que amas te dice algo lo suficiente tiempo de maneras lo suficiente sutiles, lo crees. Así funciona. No por debilidad, por amor. Pilar me mostró los estados de cuenta de los últimos 20 años, el capital original que el abuelo había transferido, las inversiones que mi papá había hecho en los primeros 3 años, las regalías de la canción que llegaban puntualmente cada trimestre durante 2 décadas, los intereses compuestos acumulados, el patrimonio que había crecido solo, sin que nadie lo tocara, trabajando silenciosamente mientras yo vivía una vida que no sabía que estaba respaldada. Mientras revisábamos los documentos, le hice la pregunta que había estado guardando desde la noche anterior. ¿Cómo fue ese encuentro con mi papá en la cafetería? Pilar no pareció sorprendida por la pregunta. Dejó los documentos sobre el escritorio y me miró. Tu papá siempre tuvo esa capacidad, dijo, como tu abuelo. Saber cosas antes de que pasen. Aparecer cuando se les necesita. Yo no lo llamo milagro ni magia. Lo llamo que hay personas cuyo amor es más fuerte que las fronteras habituales. ¿Cómo se atraviesa el tiempo? No lo sé. Lo que sé es que esa tarde él llegó, se sentó, tomó agua porque siempre tomaba agua cuando estaba nervioso, y me habló de ti durante 2 horas. Me dijo que ibas a casarte pronto con alguien que no era el adecuado, pero que eso tenía que suceder para que llegaras a donde necesitabas llegar. Me dijo que no interfiriera. Me dijo que esperara. Me dijo que cuando tú llegaras al banco con los papeles del divorcio, sabría que era el momento de presentarme. ¿Y la fotografía? Fue idea mía, dijo Pilar con una sonrisa pequeña. Sabía que ibas a necesitar prueba. No para creerme a mí, para creerle a él. Hay algo en la manera en que Pilar dice las cosas que hace que uno no las cuestione. No porque sea autoritaria ni porque imponga, sino porque habla con la calma de quien sabe que la verdad no necesita ser defendida. La verdad simplemente es. Y la gente que vive cerca de la verdad durante mucho tiempo aprende a hablar así. Necesito decirte algo importante antes de continuar. Si estás escuchando esto mientras manejas, mientras haces el oficio, mientras no puedes dormir porque algo en tu propia vida no cuadra del todo, quiero que sepas que esta historia no es solo la mía. Es la historia de cualquier mujer que alguna vez confió en alguien que no la merecía y sobrevivió para contarlo. Deja un comentario. Cuéntame algo de tu historia o de la historia de alguien que conoces. ¿Has descubierto algo sobre tu familia que no sabías? ¿Has encontrado algo que te cambia la manera de entender de dónde vienes? Me importa leerlos. Dale like si llegaste hasta aquí conmigo. Suscríbete, porque lo que viene ahora es la parte donde Mauricio descubrió que existía la cuenta y lo que pasó cuando lo supo. Y lo que hizo fue lo que siempre hacen los hombres que creen que el control sobre otro es un derecho. Mauricio se enteró de la cuenta 16 días después de mi visita al banco. No sé exactamente cómo lo supo. Sebastián, mi abogado, tiene su teoría. Alguien del banco, un funcionario de menor rango con acceso al sistema, le vendió la información. En Colombia eso pasa. Pasa más de lo que la gente cree y menos de lo que debería, porque hay consecuencias legales, pero las consecuencias legales son lentas y el dinero es rápido. Lo que sé es que una tarde recibí una llamada de un número que no reconocí, y cuando contesté, era la voz de Mauricio. Calmada. Siempre calmada. Clara, dijo. Tenemos que hablar. Yo no respondí inmediatamente. Hubo un silencio de 4 o 5 segundos que ambos dejamos estar. No tenemos nada de qué hablar, Mauricio, dije finalmente. Creo que sí, dijo él.
Creo que hay una situación que requiere una conversación civilizada entre dos personas adultas. Esa era su manera de hablar cuando quería algo. Civilizada, adulta. Como si la alternativa a darle lo que quería fuera ser una niña que hace berrinches. ¿Qué situación?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Una cuenta bancaria a tu nombre, que no fue declarada durante el proceso de divorcio, dijo. Lo que constituye ocultamiento de bienes en la sociedad conyugal. Lo que tiene implicaciones legales que estoy seguro que tu abogado ya te ha explicado. Le dije que hablara con mi abogado y colgué. Llamé a Sebastián inmediatamente. Él ya lo sabía. El abogado de Mauricio había enviado una comunicación formal esa misma mañana. Solicitaban una revisión del acuerdo de divorcio en base al descubrimiento de un patrimonio no declarado. Argumentaban que la cuenta formaba parte de la sociedad conyugal y que, por lo tanto, Mauricio tenía derecho a una participación. Sebastián me explicó la situación con la paciencia que tenía para las noticias difíciles. El argumento de ellos no es completamente descabellado desde un punto de vista técnico, dijo. Aunque la cuenta existía antes del matrimonio y está a tu nombre de soltera, la sociedad conyugal cubre en principio todos los bienes que se tengan durante el matrimonio, independientemente de cuándo fueron adquiridos, a menos que haya capitulaciones matrimoniales o excepciones específicas. El problema es que nosotros sí tenemos esas excepciones específicas. La cuenta tiene una cláusula de origen hereditario que la excluye de la sociedad conyugal. Las regalías también tienen un tratamiento especial, y el hecho de que tú no supieras que existía demuestra que no hubo ocultamiento intencional. Pero va a ser una pelea. ¿Cuánto tiempo? Puede ser 1 año, puede ser 2. Depende de qué tan lejos quiera llegar Mauricio. Mauricio quería llegar lejos. Lo supe esa misma semana cuando Sebastián me informó que habían solicitado una medida cautelar para congelar la cuenta mientras se resolvía el litigio. Un juez la concedió provisionalmente antes de que nosotros pudiéramos objetar. 89 millones de dólares congelados en un proceso judicial que podía durar años. Esa noche fue la peor de todo el proceso. No porque el dinero estuviera congelado, aunque eso era serio, sino porque sentí de nuevo esa sensación de la que Mauricio era experto en producir, la sensación de que yo no tenía control sobre mi propia vida, de que las decisiones sobre lo mío las tomaban otros, de que por mucho que supiera, y por mucho que tuviera, había alguien con más poder que encontraba siempre la manera de ponerse entre yo y lo que era mío. Me senté en la mesa de la cocina otra vez. Me preparé un tinto. Puse las manos alrededor del pocillo y sentí el calor. Y me dije en voz alta, en ese apartamento silencioso, lo que necesitaba escucharme decir. No voy a dejarlo ganar esto. No por el dinero. Lo que necesitaba no era el dinero. Era no volver a dejar que Mauricio Herrera pusiera algo sobre una mesa y me dijera que eso era todo lo que yo conseguiría. Al día siguiente llamé a Pilar. Le conté lo que había pasado. Ella escuchó sin interrumpir, que es la manera en que escuchan las personas que han aprendido que interrumpir es una forma de no escuchar. Cuando terminé de hablar, dijo, «Ya lo esperaba». «¿Cómo que ya lo esperaba?» «Tu papá me dijo que pasaría esto también», dijo ella. «Me dijo que cuando el hombre de tu vida descubriera la cuenta, intentaría quitártela. Me dijo que para ese momento ya tendríamos todo preparado». ¿Todo preparado cómo? Pilar me citó en su oficina al día siguiente. Cuando llegué, había 3 personas esperando además de ella. Un abogado especializado en derecho patrimonial que se llamaba Dr. Castaño y que venía de Bogotá, una contadora forense que se llamaba Dra. Ríos y que había trabajado 20 años en casos de litigios financieros complejos, y un hombre de unos 50 años que fue presentado simplemente como el señor Vargas, sin más explicación, con una cara que no decía nada y unos ojos que decían todo. Pilar me explicó mientras nos sentábamos. Durante 20 años, cada trimestre, había enviado un reporte de la cuenta a un fondo de asesoría legal que tu papá había contratado antes de morir. Ese fondo tenía instrucciones de activarse cuando llegara el momento. Este es el equipo que activó. 3 profesionales de alto nivel,
contratados y pagados anticipadamente por mi padre muerto, listos para defenderme en un juicio que todavía no había comenzado pero que mi padre había previsto con décadas de anticipación. El doctor Castaño habló primero. Tenía un análisis completo de la estructura legal de la cuenta, con cada argumento que podía presentar el abogado de Mauricio y la respuesta correspondiente. La cláusula de origen hereditario era sólida. Las regalías tenían un tratamiento especial en la legislación colombiana para creaciones artísticas anteriores al matrimonio. El hecho de que yo no supiera que existía la cuenta era en realidad un elemento a nuestro favor, porque demostraba que no había habido sociedad en el manejo del patrimonio. La doctora Ríos habló después. Había analizado las finanzas del matrimonio y encontrado algo que yo no había visto. Durante los 13 años de matrimonio, Mauricio había transferido sistemáticamente activos de la empresa a cuentas personales a su nombre, en un proceso diseñado para reducir el patrimonio societario visible. En otras palabras, mientras yo no sabía que tenía dinero, él estaba escondiendo activamente el dinero que debería haber sido de los dos. La acusación de ocultamiento de bienes que le lanzaba a mí era exactamente lo que él mismo había hecho durante una década. El señor Vargas habló último. Resultó ser un investigador privado con certificación para presentar evidencia en procesos judiciales. Había documentado las transferencias de Mauricio con estados de cuenta, registros de empresas y movimientos bancarios. Todo legal, todo verificable, todo devastador. Pilar me miró cuando terminaron. ¿Estás lista?, me preguntó. Tardé un momento en responder porque necesitaba que la respuesta fuera real. No refleja. Sí, dije, porque lo estaba. El proceso judicial duró 11 meses. No voy a contarte cada audiencia porque son muchas, y porque los procesos judiciales tienen una manera de consumir el tiempo de una forma que no corresponde a su importancia. Lo que sí voy a contarte es lo que importó. Los momentos donde la historia se movió de verdad, donde algo cambió de dirección, donde el resultado dejó de ser incierto y empezó a verse con claridad en el horizonte. La primera audiencia fue en febrero. Una sala del juzgado civil del circuito de Medellín, con esa luz fría de los espacios institucionales que hace que todo parezca más serio de lo necesario y más frío de lo conveniente. Llegué con el doctor Castaño y con Sebastián. Mauricio llegó con 2 abogados y con esa calma suya de siempre, la calma del hombre que cree que controla los espacios por el simple hecho de entrar en ellos. Me miró cuando entré. Yo lo miré de regreso. No aparté la vista primero. Eso fue nuevo para mí. La posición del abogado de Mauricio era que la cuenta había existido durante el matrimonio, que yo había tenido acceso potencial a ella aunque no lo hubiera ejercido, y que por lo tanto formaba parte de la sociedad conyugal. Argumentaron además que la estructura de la coadministración era sospechosa. Una segunda persona con poder de disposición total sobre un patrimonio enorme era, en su lectura, evidencia de que yo había tomado medidas activas para ocultarlo. El doctor Castaño respondió con una paciencia que tiene algo de arte. Presentó el contrato original, la cláusula de origen hereditario, la documentación de las regalías como ingreso de creación anterior al matrimonio, y la declaración jurada de don Ernesto del banco, confirmando que yo no había tenido ningún contacto con la cuenta ni había recibido ninguna notificación durante todos los años del matrimonio. El argumento de que yo había ocultado algo que yo misma no sabía que existía era, dijo el doctor Castaño con una calma quirúrgica, jurídicamente insostenible. El juez escuchó las 2 partes y ordenó un periodo de pruebas de 3 meses. Durante esos 3 meses, la doctora Ríos trabajó sin parar. Rastreó cada transferencia que Mauricio había hecho desde las cuentas de la empresa hacia sus cuentas personales durante los últimos 10 años. El monto total era equivalente a $4 millones, no 89 millones, que era lo que él pretendía reclamar de mí, sino 4 millones que él había movido sistemáticamente en pequeñas cantidades durante una década, diseñadas para no cruzar los umbrales que activan la revisión automática. Era el trabajo paciente de alguien que sabe exactamente cómo funciona el sistema y usa ese conocimiento para moverse dentro de él sin que nadie lo note. Excepto que la doctora Ríos lo notó.
y el señor Vargas lo documentó. Antes de contarte lo que pasó en la segunda audiencia, necesito hacer una pausa, porque llegamos a una parte de esta historia que todavía me cuesta narrar sin que el corazón se me acelere. No de miedo, de algo más difícil de nombrar, que es la mezcla particular de alivio y de rabia y de tristeza que uno siente cuando finalmente ve a alguien que le hizo daño enfrentando las consecuencias de lo que hizo. Es un sentimiento que la gente romántica llama justicia y la gente cínica llama coincidencia, y yo llamo simplemente la verdad, alcanzando al tiempo. Si sigues aquí conmigo, si llevas todo este camino escuchando la historia de una mujer que no sabía que tenía todo y tuvo que pelear para quedarse con lo que era suyo, deja un comentario ahora. Dime en qué parte de la historia te enganchaste. ¿Fue la cuenta con 89 millones que no sabía que tenía? ¿Fue la carta de mi papá? ¿Fue Pilar y lo que ella representa? Ponlo en los comentarios porque los leo todos. Dale like si esta historia te llegó de verdad. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene en el bloque final es la parte donde entendí para qué servía realmente todo esto. No para el dinero, para algo mucho más importante. Hay una historia nueva aquí cada día, y cada una tiene su propia verdad. Ahora déjame seguir. La segunda audiencia fue en mayo. Sebastián me había preparado durante 3 semanas. Me explicó exactamente lo que iba a pasar, en qué orden, qué diría cada quien y qué esperaba que yo hiciera. Lo que me pidió fue simple pero no fácil. Que me sentara derecha, que mirara al juez cuando hablara, que respondiera solo lo que me preguntaran y que dejara hablar a los abogados sin interrumpir aunque escuchara algo que me pareciera absurdo o injusto. Entré a esa sala con la columna vertebral más recta de lo que la había tenido en mucho tiempo. El abogado de Mauricio presentó primero. Repitió los argumentos de febrero con algunas variaciones técnicas que el doctor Castaño me había anticipado. Luego añadió algo que no esperaba. Una declaración de un familiar mío, un primo lejano que yo apenas conocía, afirmando que yo había hablado con él de la cuenta durante el matrimonio, que yo sabía que existía, que lo había mencionado en una conversación familiar. El primo se llamaba Hernando Benavides Soto. Lo había visto 3 veces en mi vida en reuniones familiares. No tenía ningún recuerdo de haberle dicho nada porque no tenía nada que decirle porque no sabía nada. Sentí la rabia subir. La contuve. Miré al juez. Respiré. El doctor Castaño pidió la palabra. Presentó los registros telefónicos de los últimos 5 años entre Hernando y Mauricio. 13 llamadas. La más reciente, 2 semanas antes de la audiencia. Llamadas de un hombre que quería un testigo y un hombre que accedió a hacerlo. El doctor Castaño no tuvo que decir en voz alta lo que esos registros implicaban. El juez los miró. Luego miró a Hernando. Luego miró al abogado de Mauricio con una expresión que no necesitaba traducción. Después, vino el turno de la doctora Ríos. Presentó el análisis completo de las transferencias. $4 millones movidos en 10 años. Las fechas, los montos, los destinos. La estructura diseñada para mantenerse bajo los radares de revisión automática. La claridad del patrón cuando uno lo mira completo, como una figura que no puedes ver cuando estás demasiado cerca pero que aparece de repente cuando te alejas lo suficiente. El abogado de Mauricio interrumpió varias veces. El juez lo llamó al orden 2 veces. A la tercera, el abogado dejó de interrumpir. Cuando la doctora Ríos terminó, el juez pidió un receso de 15 minutos. Esos 15 minutos los pasé en un corredor con Sebastián y el doctor Castaño. Sebastián me dijo que estaba bien. El doctor Castaño me dijo que la presentación había sido sólida. Yo no dije nada porque no tenía nada que decir. Estaba pensando en mi papá firmando papeles en el banco cuando yo tenía 23 años. Pensando en Pilar esperando durante 13 años sin tocar nada. Pensando en una canción escrita a los 8 años que había seguido existiendo sola en el mundo mientras yo crecía y me casaba y no sabía lo que tenía. Cuando regresamos a la sala, el juez habló durante 20 minutos. No voy a reproducir todo el lenguaje técnico porque no es lo que importa. Lo que importa es el sentido. El juez determinó que la cuenta era patrimonio exclusivo mío, anterior al matrimonio.
exento de la sociedad conyugal por su origen hereditario y por la naturaleza de las regalías. Determinó además que las transferencias documentadas por la doctora Ríos configuraban un posible caso de defraudación conyugal y ordenó abrir una investigación separada. Levantó la medida cautelar sobre la cuenta de manera inmediata y rechazó la reclamación de Mauricio en su totalidad. Mauricio se paró de la silla cuando el juez terminó de hablar. Su abogado lo tomó del brazo. Lo vi en ese momento de una manera que nunca lo había visto, sin la calma, sin la compostura que siempre había sido su escudo y su arma. Vi a un hombre que había pasado 13 años construyendo una estructura de control y que en ese momento veía cómo esa estructura se derrumbaba desde adentro, por su propio peso, por las grietas que él mismo había creado. Salió de la sala sin mirarme. Yo me quedé sentada un momento después de que todos se levantaron. Sebastián puso una mano en mi hombro. El doctor Castaño recogía papeles. La doctora Ríos estaba hablando con alguien por teléfono. El señor Vargas asintió levemente desde el otro extremo de la sala con ese gesto suyo, que era su manera de decir que el trabajo estaba hecho. Puse las manos sobre la mesa frente a mí. Las miré. Eran las mismas manos que habían firmado el registro civil de matrimonio, las mismas que habían embalado 4 cajas cuando me fui, las mismas que habían tomado el pocillo de tinto a las 3 de la mañana en la cocina de mi mamá mientras leía la carta de mi papá. Me parecieron diferentes de alguna manera que no sé explicar bien. No más grandes, ni más fuertes, ni más bonitas. Simplemente más mías. Salí a la calle de Medellín, que ese día en mayo olía a flores y a lluvia reciente, y a ese algo particular del aire de esta ciudad que nunca termina de definirse, pero que uno reconoce siempre, en cualquier lugar del mundo, como el olor de donde uno es. Llamé a Pilar. Cuando contestó, no tuve que decir nada. El silencio le bastó. «Ya sé», dijo ella. «Sí», dije yo. «¿Cómo estás?» Pensé en la pregunta un momento de verdad. «Estoy bien», dije. «Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy genuinamente bien». Hubo un silencio cálido de los que no necesitan llenarse. «Tu papá lo sabía», dijo Pilar finalmente. «Siempre supo que ibas a estar bien». Colgué. Seguí caminando. Los meses que siguieron a la audiencia tuvieron esa calidad particular de los periodos de transición, cuando lo viejo ya terminó y lo nuevo todavía no tiene forma completamente definida. La cuenta fue desbloqueada. Sebastián y el doctor Castaño trabajaron en la estructura legal para que el patrimonio quedara correctamente documentado y protegido. La doctora Ríos continuó colaborando con la investigación sobre las transferencias de Mauricio, que tomó su propio camino judicial sin que yo tuviera que involucrarse directamente. Mauricio intentó apelar. El doctor Castaño me explicó que era su derecho y que el proceso podía extenderse, pero que la posición era sólida. La apelación fue rechazada 4 meses después. No hubo drama en ese rechazo. Fue una resolución de una página que Sebastián me envió por correo electrónico un lunes por la mañana, con un mensaje que decía simplemente: «Confirmado. Todo tuyo. Todo tuyo». 2 palabras que caben fácil en una pantalla y que sin embargo representan algo que no cabe fácil en ningún lado. Lo que hice con el dinero en los primeros meses fue en realidad muy poco y muy concreto. Le compré a mi mamá el apartamento de Laureles, donde vivía de arrendamiento desde que mi papá murió. Pagué la deuda que tenía con los abogados. Abrí un fondo para la educación de los hijos de mi prima Margarita, que es la persona más cercana que tengo a una hermana, y que lleva años trabajando doble turno para que sus 3 hijos tengan colegio privado, y separé una parte para hacer algo que llevaba años queriendo hacer, y que no había hecho porque no había tenido con qué. Abrir una empresa propia. No grande, no inmediatamente, pero mía, con mi nombre, con mis decisiones, sin nadie que me explicara las cosas con paciencia condescendiente. Una tarde, unas semanas después de la resolución final, fui a buscar el cuaderno de espiral azul. Sabía que mi mamá guardaba cosas. Toda mi vida la había visto guardar cosas, documentos, fotografías, cuadernos.
en una caja grande de cartón que vivía en el fondo del closet de su cuarto. Le pregunté si podía revisarla. Me dijo que sí, que llevaba años esperando que yo le preguntara. Abrí la caja en el piso del cuarto de mi infancia. Había álbumes de fotos, cartas de mi papá de cuando eran novios, mi primer boletín de notas, el muñeco de peluche que tuve hasta los 12 años y que no recordaba que todavía existía. Y en el fondo, envuelto en papel periódico amarillo de tanto tiempo, el cuaderno de espiral azul. Lo saqué, lo desenvolví, lo abrí. La canción estaba en la página 14, escrita con la letra grande y un poco torcida de una niña de 8 años que todavía no había aprendido que escribir derecho era importante. Tenía el título subrayado 2 veces. Se llamaba Lo que no se dice. 4 estrofas y un coro, con la melodía anotada en una notación inventada que solo yo habría podido descifrar. La leí en silencio. Luego la canté en voz baja, sola en el cuarto de mi infancia, con el cuaderno azul en las manos y la luz de la tarde entrando por las rendijas de la persiana. La canción hablaba de las cosas que las familias se dicen sin decirlas, del amor que existe aunque no se nombre, de la manera en que los padres cuidan a los hijos de formas que los hijos no ven hasta que son suficientemente mayores para entenderlas. Una niña de 8 años había escrito eso. No sabía que lo estaba escribiendo sobre su propia historia. No sabía que esa canción iba a seguir existiendo en el mundo mientras ella crecía y se equivocaba, y aprendía y perdía cosas y recuperaba otras. Cerré el cuaderno. Lo puse sobre la almohada. Salí del cuarto. Mi mamá estaba en la cocina preparando algo que olía a cebolla y a tomate, y a esa particular manera suya de cocinar que consiste en hacer un sofrito lento y paciente, que es el fundamento de todo lo que hace. Me senté en la mesa. Ella siguió cocinando sin darse la vuelta, como siempre, sabiendo que a veces uno necesita estar en el mismo espacio que alguien sin tener que hablar. «Mamá», dije después de un rato. «Sí», respondió ella sin darse la vuelta. «¿Tú también sabías lo de Pilar? ¿Lo de que era la hija de abuelo?» «Sí». «¿Desde cuándo?» «Desde antes de casarme con tu papá. Él me lo dijo. Me dijo que era importante que yo supiera, que era parte de la familia, aunque no lo fuera en papel. ¿Y nunca te pareció difícil? ¿Nunca te molestó?» Mi mamá dejó la cuchara de madera en el borde de la olla y se volvió hacia mí. «Me pareció hermoso», dijo, «que tu abuelo hubiera querido a esa mujer aunque no pudiera decirlo, que tu papá la hubiera buscado y cuidado después de que el abuelo murió, que Pilar hubiera dicho que sí, que aceptara ser parte de nuestra historia aunque nosotros no fuéramos parte de la de ella de ninguna manera formal. Eso me pareció hermoso. Las familias son más grandes de lo que caben en los registros civiles. Siempre lo han sido». Me quedé mirándola. «Eres la persona más sabia que conozco», le dije. Ella se dio la vuelta de nuevo hacia la olla. «Eso lo sé», dijo. «Pero gracias por decirlo». Me reí. Ella también se rió. Y la cocina olió a sofrito y a tarde y a algo que no tiene nombre, pero que es lo que uno siente cuando está exactamente donde tiene que estar. Han pasado 14 meses desde aquella mañana de octubre que olía a lluvia sobre asfalto y a café aguado en vaso de plástico blanco. 14 meses desde que Rodrigo acomodó sus anteojos sobre la nariz y llamó al gerente. 14 meses desde que don Ernesto abrió una carpeta azul marino sobre su escritorio y dijo una cifra que no cabía en mi cabeza. 14 meses desde que el suelo se movió debajo de mí de una manera que tardé semanas en entender que no era una caída, sino un acomodamiento. El suelo no se había roto. Se había puesto por fin en su lugar. Esta mañana me desperté a las 6:15 sin alarma, como me pasa desde hace algunos meses, como si el cuerpo hubiera encontrado su propio ritmo, ahora que nadie le impone el ajeno. Hice café en la cafetera de mi mamá que heredé cuando me mudé al apartamento que compré en el poblado, no en el sector caro donde vivía con Mauricio, sino en una calle tranquila con árboles y un panadero que abre a las 7 y que vende almojábanas que huelen a lo que huele la infancia cuando la infancia fue buena. Me senté en la mesa de mi cocina, que es una mesa de madera clara, que escogí yo sola en una tienda de muebles un sábado por la mañana, sin pedirle opinión a nadie.
Y tomé el café, mirando por la ventana la luz de Medellín, que a esa hora tiene una calidad particular, dorada y suave, que no he visto en ninguna otra ciudad aunque he viajado suficiente para comparar. El cuaderno de espiral azul está sobre el aparador. Lo miro todos los días. No todos los días lo abro. Algunos días simplemente está ahí, y eso es suficiente. Hace 2 meses abrí mi empresa. Se llama Benavides Salcedo Gestión Patrimonial, que es mi nombre de soltera completo, el mismo que está en los registros de esa cuenta bancaria que existía antes de que yo supiera que la necesitaba. El nombre fue una decisión deliberada. Quería que cada vez que alguien leyera el nombre de mi empresa, ese nombre fuera solo mío, sin apellido de marido, sin inicial de esposo, solo el apellido de mi padre y el de mi madre, que son los que me dieron lo que soy antes de que nadie más tuviera la oportunidad de decirme quién debía ser. Pilar está en el consejo consultivo. Sebastián es mi asesor legal. La doctora Ríos me recomendó una contadora de su equipo, que se llama Valentina, y que tiene 32 años, y una claridad para los números que me recuerda a mí misma cuando tenía esa edad, y todavía no había dejado que nadie me convenciera de que yo no era buena para esto. Valentina y yo nos tomamos un café cada semana los miércoles, y hablamos de los proyectos con esa libertad particular que tienen las conversaciones entre mujeres, que se respetan mutuamente y no tienen nada que demostrarle a nadie. La empresa gestiona patrimonio para mujeres en situaciones de transición, divorcio, herencia inesperada, muerte de un cónyuge, negocios que quedaron en el limbo después de una separación, situaciones donde una mujer de repente tiene que tomar decisiones financieras complejas sin haber tenido antes el acceso ni la información ni el vocabulario necesario para tomarlas con confianza. Eso es lo que hacemos: dar acceso, información y vocabulario. Y a veces simplemente sentarnos con alguien y decirle que no está loca, que su instinto tiene razón, que los papeles importan, que hay tiempo para aprender lo que no sabe todavía. No es caridad. Es un negocio real con honorarios reales. La diferencia es que está diseñado para funcionar aunque la cliente llegue sin dinero, porque en esos casos existe un fondo de anticipación creado exactamente para eso. Mi papá habría entendido eso. Mi abuelo también. Pilar lo entendió antes de que yo terminara de explicarlo. Antes de que te cuente lo que le pasó a Mauricio y cómo terminaron todas las cosas, necesito parar un momento y agradecerte. Porque si estás aquí, si llegaste hasta este punto de la historia, me diste algo muy valioso: tu tiempo. Y en este mundo donde hay miles de cosas compitiendo por la atención de uno, que alguien decida quedarse y escuchar hasta el final es un regalo que no se da por sentado. Deja un comentario ahora con la ciudad desde donde me escuchas. Dime qué hora es donde estás. Dime si es de día o de noche, o si estás en ese espacio raro de las 3 de la madrugada, cuando uno no puede dormir, y encuentra estas historias como se encuentra un vaso de agua, cuando uno tenía sed sin saberlo. Y si esta historia te movió algo, si te llegó de alguna manera, dale like. Ese gesto pequeño me dice que siga compartiendo, que estas historias le llegan a alguien y que vale la pena contarlas. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque hay una historia nueva aquí cada día, y algunas de ellas pueden ser exactamente lo que alguien que tú quieres necesita escuchar hoy. Mauricio Herrera fue imputado formalmente por defraudación conyugal y evasión fiscal 6 meses después de la audiencia donde el juez rechazó su reclamación. La investigación que abrió el juez sobre las transferencias derivó en un proceso penal que todavía sigue su curso. No voy a decir que me alegra, no voy a decir que me entristece, voy a decir la verdad, que es más complicada que cualquiera de esas dos cosas. Me es indiferente de una manera que me tomó tiempo conseguir y que no es frialdad, sino algo más parecido a la salud. Lo que le pase a Mauricio es el resultado de lo que Mauricio hizo. Esa cadena de causa y consecuencia existe sin que yo tenga que estar en el centro de ella mirando. Lo que sí me importa, lo que sí ocupó espacio en mí, fue la reacción de algunas personas que yo creía que eran de mi lado. El primo Hernando, que declaró contra mí en la segunda audiencia, no ha vuelto a llamar. No lo extraño. Pero sí me tomó un tiempo procesar que alguien de mi sangre,
aunque fuera lejana, hubiera preferido el dinero de un hombre que no lo necesitaba a la dignidad de una mujer que era su familia. Eso es una herida pequeña pero real, del tipo que no sangra mucho pero que tarda en cerrar. Hay amigos que desaparecieron, parejas que eran amigas de los dos y que eligieron a Mauricio, o más exactamente que eligieron la versión que Mauricio les contó de lo que había pasado, que en su versión yo era una mujer que había ocultado bienes durante el matrimonio para despojarlo a él, que la víctima era él. Eso duele de una manera específica, porque uno conoce la verdad, y ver la mentira circular con vida propia, entre gente que uno quiso, es un tipo de impotencia muy particular. Pero también hay algo del otro lado. Amigas que se presentaron cuando más las necesitaba. La amiga de toda la vida que vivía en Bogotá y que se tomó un bus a Medellín el fin de semana después de que yo le conté lo del banco, solo para sentarse conmigo en la cocina de mi mamá y no decir nada importante sino estar. Mi prima Margarita, que lloró de rabia cuando le conté lo de Mauricio y de alegría cuando le conté lo de Pilar, y que a veces me llama los miércoles solo para preguntarme cómo estoy de verdad, no cómo estoy para contarle a la gente. Valentina en la oficina, que tiene 32 años y una manera de hacer preguntas que me recuerda que uno nunca termina de aprender. Y Pilar, mi tía Pilar, que lleva toda mi vida queriéndome desde lejos y que ahora me quiere de cerca con la misma calma de siempre, sin hacer drama del tiempo perdido, sin reclamar nada de lo que no pudo ser antes. Tomamos café juntas los sábados. Me habla de mi abuelo, de mi papá, de la historia de los Benavides que yo no sabía porque nadie me la había contado completa. Me habla de una familia que es más grande de lo que yo creía y más compleja y más rica, en todos los sentidos de esa palabra, de lo que ningún registro civil podría contener. La semana pasada le pregunté si extraña no haber podido reconocerse públicamente como parte de la familia cuando era más joven. Se quedó en silencio un momento, ese silencio suyo de cuando está pensando de verdad. Extrañé cosas específicas, dijo. Extrañé estar en los cumpleaños. Extrañé poder decirle a la gente sin que fuera complicado que tu papá era mi hermano. Extrañé que tú me conocieras de niña y de adolescente, en los años donde uno forma los vínculos que duran toda la vida. Pero no extraño el tiempo como un todo porque el tiempo hizo lo que tenía que hacer. Me trajo hasta aquí. Me trajo hasta esta conversación contigo en esta cafetería con este café que está demasiado caliente todavía. Y eso vale lo que costó. Hay algo en la manera en que Pilar habla de las pérdidas que me enseñó más sobre la vida de lo que aprendí en 41 años de vivirla. No las niega. No las romantiza. Las nombra con exactitud y las pone en su lugar sin dejar que ocupen más espacio del que merecen. Eso es una habilidad, la más difícil de todas, en mi opinión. Nombrar lo que duele sin que lo que duele sea lo único que existe. Quiero hablarle directamente a alguien que puede estar escuchando esto desde un lugar muy específico. A la mujer que está en medio de un divorcio y siente que lo va a perder todo. A la mujer que acaba de quedar viuda y no sabe dónde están los papeles, ni cuáles son las cuentas, ni quién es el abogado de la familia. A la mujer que lleva años siendo la que menos sabe de las finanzas en su propio hogar y siente que eso es una verdad sobre ella misma, en vez de una condición que alguien creó deliberadamente. A la mujer que firmó cosas sin leerlas porque confió. A la mujer que tiene un presentimiento de que algo no cuadra, pero no sabe todavía cómo buscar lo que falta. Te digo esto desde lo que viví, no desde lo que leí. Tu instinto tiene razón. El cuerpo sabe antes de que la mente alcance. Esa sensación que tienes de que algo no cuadra no es debilidad, ni confusión, ni histeria, ni duelo mal procesado. Es información. Es tu propio sistema diciéndote que prestes atención. Préstale atención. No firmes nada que no hayas leído. No firmes nada que hayas leído pero no entendido. Pregunta hasta que entiendas. Y si alguien se impacienta con tus preguntas, esa impaciencia es información también. Busca tu propio abogado, no el abogado de la familia, no el abogado que también conoce a tu esposo, no el abogado que todos dicen que es muy bueno y muy de confianza. Uno que sea tuyo, que trabaje para ti, que te explique las cosas como si importara que entendieras. Porque importa. Guarda copias de todo. Los documentos que tienes,
los estados de cuenta que recibes, los contratos que firmas, los correos que intercambias. Guárdalos en un lugar que solo tú controles. Una caja, un correo electrónico con contraseña que nadie más conoce, una memoria, lo que sea. El rastro documental es el lenguaje del que hablan los juzgados, y si no tienes ese lenguaje tienes que reconstruirlo desde cero, que es posible pero mucho más difícil. Aprende lo básico de tus propias finanzas. No tienes que convertirte en experta. Tienes que saber cuánto gana tu familia, cuánto gasta, dónde están las cuentas, qué hay a nombre de quién y por qué. Esa información básica es tuya por derecho. Si alguien te la niega, o la hace parecer demasiado complicada para que la entiendas, esa es la señal más clara de todas. Y si estás en duelo, si perdiste a alguien, y el mundo se cayó encima, y alguien está aprovechándose de ese momento para apresurarte a firmar cosas o a tomar decisiones o a ceder lo que es tuyo, tienes todo el derecho del mundo a decir que no estás lista. El duelo no te quita derechos legales, solo te hace más vulnerable a quien quiera aprovecharse de ellos. Tómate el tiempo que necesitas. Rodéate de personas que trabajen para ti. Y no dejes que la urgencia de otro se convierta en tu urgencia. Esto no es un consejo legal. Soy administradora de empresas, no abogada. Pero es lo que quisiera que alguien me hubiera dicho con estas palabras cuando más lo necesité. Estoy llegando al final de esta historia, y antes de llegar, quiero pedirte algo más. Comparte esto. No por mí, aunque te agradezco cada persona que llega a este canal por recomendación de alguien que ya estaba aquí. Comparte porque hay alguien en tu vida, una amiga, una hermana, una prima, una mamá, una compañera de trabajo, que está pasando por algo difícil ahora mismo y que quizás necesita escuchar que no está sola, que otras mujeres han estado en ese punto donde parece que todo se perdió y han encontrado que no era así, que la vida tiene una manera de guardar cosas para el momento en que más se necesitan, aunque a veces guarda esas cosas de maneras que no reconocemos de inmediato. Comparte este video con esa persona. Puede que sea exactamente lo que necesitaba escuchar hoy. Hay algo que no he contado todavía y que quiero contar ahora porque es la parte que más me costó entender y que paradójicamente es la más importante. Durante meses después de la resolución del juicio, cada vez que pensaba en mis padres y en la cuenta y en la estructura que habían construido, sentía algo que tardé en reconocer correctamente. Lo llamaba gratitud porque eso era lo más obvio. Pero debajo de la gratitud había algo más complicado. Una pregunta que me repetía sola sin encontrarle respuesta. ¿Por qué no me dijeron? No el dinero. ¿Por qué esconder el dinero? Lo entendí desde el principio. Lo expliqué antes. El razonamiento era sólido. Lo que no terminaba de entender era por qué no me dijeron que existía Pilar. ¿Por qué no me dijeron que tenía una tía? ¿Por qué guardaron esa parte de la familia en silencio durante toda mi infancia y mi adolescencia y mi vida adulta hasta que las circunstancias me trajeron sola a descubrirlo? Un sábado de agosto, tomando café con Pilar en la cafetería que ya se ha vuelto nuestro lugar de los sábados, le hice esa pregunta directamente. Ella tomó tiempo para responder. Eso en ella siempre significa que va a decir algo verdadero. Tu papá tenía miedo, dijo finalmente. No de que tú no la aceptaras, porque él te conocía y sabía que ibas a aceptarla. Tenía miedo de lo que ibas a sentir por él cuando supieras que había guardado ese secreto. Tenía miedo de que te doliera que él supiera algo tan importante sobre tu familia y no te lo dijera. Y en ese miedo cometió el error de seguir sin decírtelo durante demasiado tiempo, hasta que el momento correcto nunca llegó. Los padres hacemos eso. Protegemos a nuestros hijos de las verdades difíciles, y muchas veces esa protección se convierte en una mentira piadosa que dura demasiado. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Tú querías que me lo dijeran? Sí, dijo Pilar sin vacilar. Siempre quise, pero no era mi decisión. Yo no era la madre, no era el padre. Era la hija que no podía reconocerse, y uno aprende a vivir dentro de los límites que no eligió. No cómodamente, pero se aprende. La miré durante un momento. ¿Estás bien con todo esto? Le pregunté.
con que yo lo sepa ahora, con cómo llegó. Pilar sonrió. No la sonrisa pequeña de siempre. Una sonrisa más grande, más cálida, de las que llegan de un lugar que lleva mucho tiempo cerrado y que finalmente encuentra la puerta abierta. Estoy mejor que bien, dijo. Estoy en el lugar donde debería haber estado desde el principio. Y eso vale todo lo que costó llegar. Esa tarde, después del café con Pilar, caminé por el parque El Poblado que queda cerca de la cafetería. Es un parque de árboles viejos y bancas de cemento, y gente de todas las edades haciendo cosas distintas al mismo tiempo, que es lo que hace un parque en una ciudad cuando la ciudad está viva. Me senté en una banca bajo un árbol cuyo nombre no sé, pero cuyas ramas tienen esa generosidad de los árboles viejos que ya no necesitan probar nada. Pensé en mi papá, no con tristeza, con algo más parecido a la conversación que uno tiene con alguien que no está, pero cuya presencia uno aprende a llevar de otra manera. Le dije en voz baja, ahí en esa banca, que estaba bien, que había encontrado lo que él había guardado, que lo había defendido, que Pilar era exactamente lo que él prometió que era, y que la canción del cuaderno azul, esa canción sobre las cosas que las familias se dicen sin decirlas, seguía siendo verdad. El árbol no respondió. El parque siguió siendo el parque, y yo me sentí acompañada de una manera que no tiene explicación lógica, pero que tampoco la necesita. Esta es la parte del final donde quiero pedirte la última cosa. Si te quedaste conmigo hasta aquí, si escuchaste esta historia desde el principio hasta este momento, quiero que sepas que me diste un regalo que no se da por sentado. El regalo de ser escuchada, de que la historia de una mujer que pasó por algo difícil y encontró lo que no sabía que tenía, llegara a alguien que estuvo presente de principio a fin. Ahora quiero pedirte algo que solo los que de verdad escucharon van a entender. Deja en los comentarios la palabra mía. Solo esa palabra. No expliques por qué. Los que llegaron hasta aquí sabrán exactamente por qué esa palabra importa. Por qué esa palabra es el centro de esta historia. Por qué esa palabra es lo que Mauricio creyó quitarme y lo que nunca pudo tocar porque era lo único que siempre había sido completamente mío. Dale like si esta historia te llegó de verdad. Ese gesto pequeño le dice al canal que vale la pena seguir trayendo estas historias todos los días. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque hay una historia nueva aquí cada día. Historias de mujeres reales que pasan por cosas extraordinarias y que encuentran en el camino una fortaleza que no sabían que tenían. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Puede que no sepas exactamente quién es esa persona. Confía en que lo sabrás cuando lo pienses. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? ¿Desde qué momento de tu propia vida? ¿Eres la persona que estaba buscando exactamente esta historia o eres la persona que llegó por casualidad y se quedó porque algo resonó? Me importa saberlo. Leo cada comentario, cada uno. Y ahora déjame terminar con lo que verdaderamente quiero dejar. Esta historia empezó con una cifra que no cabía en mi cabeza. 89 millones de dólares en una cuenta que yo no sabía que tenía. Y durante mucho tiempo, durante los primeros meses después del banco, y durante el juicio y durante las noches sin dormir en la mesa de la cocina de mi mamá, yo pensé que esa cifra era el centro de la historia. Que la historia era sobre el dinero. No lo es. La historia es sobre lo que el dinero representa cuando está en manos de alguien que lo usa para controlar a otro, y lo que representa cuando está en manos de alguien que lo usa para dar libertad. Mi abuelo acumuló ese dinero y lo puso en manos de mi papá, con la instrucción de que fuera para las mujeres de la familia. Mi papá lo gestionó durante años y lo puso en una cuenta a mi nombre, con la instrucción de que fuera para mí, cuando llegara el momento. Pilar lo cuidó durante 13 años sin tocar nada, porque cuidar algo que no es de uno requiere una integridad que no todo el mundo tiene. Y yo lo recibí no como una herencia, sino como el resultado de un plan que varias generaciones de personas que me amaban habían construido con paciencia y con amor, y con una confianza en mí que yo tardé en creer que merecía. Eso es lo que quiero que te lleves, no la cifra, no el drama legal, no la exposición de Mauricio.
Lo que quiero que te lleves es esto. Hay personas en tu historia que han estado haciendo cosas por ti que tú no sabes todavía. No siempre con dinero, a veces con tiempo, a veces con silencio, a veces con una decisión tomada hace 20 años que todavía no llegó a tu vida, pero que llegará en el momento en que más la necesites. Hay amor en tu historia que todavía no reconoces, porque todavía no tienes el vocabulario, o el contexto, o la distancia para verlo. Ese amor existe aunque no lo veas. Está trabajando aunque no lo sientas. Y tú, la mujer que está escuchando esto, la mujer que quizás siente que está sola en algo difícil, o que lo perdió todo, o que el futuro no tiene forma todavía, tú eres exactamente la persona que alguien en tu historia creyó que ibas a ser capaz de ser. Alguien confió en tu fortaleza antes de que tú supieras que la tenías. No los defraudes. No te defraudes. El cuaderno de espiral azul sigue sobre el aparador de mi cocina. Esta mañana, antes de sentarme a tomar el café, lo abrí en la página 14. Leí las 4 estrofas y el coro de una niña de 8 años, que no sabía que estaba escribiendo sobre su propia historia. Y pensé que a veces, la verdad más importante de una vida se dice antes de que uno tenga edad para saber que la está diciendo, que hay cosas que sabemos antes de que las aprendamos, que hay amor que existe antes de que lo nombremos. Mi vida es mía, completamente, legalmente, irrevocablemente mía. La luz de Medellín a las 6:15 de la mañana es dorada y suave, y entra por la ventana de mi cocina nueva que huele a café y a almojábanas y a futuro. De todo corazón, muchas gracias. Cuídense mucho, y nos vemos mañana con una historia nueva.